De muchos corazones, y como escuchamos en una lección anterior, la Biblia nos ordena buscar la seguridad de la salvación. Pero en lo que se refiere a la seguridad de la salvación, las personas pueden clasificarse en 4 grupos. Por un lado están los que son salvos y se sienten seguros de ello, y los que son salvos pero carecen de seguridad. Por otro lado, están los que no son salvos, pero creen que lo son, y los que no son salvos y saben que no lo son. Pasemos de nuevo al aula de clases a escuchar al Dr. R.C. Sproul mientras explica cómo discernir en qué grupo estás y cómo saber con certeza que tu salvación está segura sin ser engañado. Vamos a continuar con nuestro estudio del tema de la seguridad de la salvación. Y en nuestras 2 primeras sesiones vimos la controversia que hay en varios campos de la teología sobre la posibilidad misma de tener seguridad de salvación. En nuestra sesión anterior vimos el llamado bíblico a buscar esa seguridad de salvación, y ahora quiero ver algunos de los problemas que encontramos cuando somos diligentes en nuestra búsqueda de la seguridad de salvación. Cuando trato este tema, con frecuencia menciono que hay 4 tipos de personas en el mundo. Sé que eso nos diferencia de la división estándar de personas que el mundo tiene, donde normalmente decimos que hay 2 tipos de personas en el mundo, y esos 2 tipos de personas son aquellos que dividen el mundo en 2 tipos de personas y aquellos que no lo hacen. O como dice James Kennedy, hay 3 tipos de personas en el mundo: los que pueden contar y los que no pueden. Pero ahora vamos a ver los 4 tipos de personas que debemos diferenciar en términos de este tema de la seguridad de salvación. Y empecemos con el primer tipo de persona, y esa es la persona que no es salva y que lo sabe. Recuerdo que una vez compartí el evangelio con un hombre en Cincinnati y le hice las preguntas de diagnóstico del método de evangelismo explosivo. Y empecé con la primera pregunta: ¿has llegado al punto en tu vida espiritual donde sabes con certeza que cuando mueras irás al cielo? Este hombre no se inmutó, me miró directamente a los ojos y dijo: oh no, dijo, estoy seguro de que no. Él dijo: estoy seguro de que me voy al infierno. Me sorprendió mucho esa respuesta, porque nunca antes había conocido una persona que estuviera tan segura de que su destino realmente era el infierno mismo. Pero este hombre lo estaba. Este hombre estaba viviendo una vida sin Dios y sabía que estaba viviendo una vida sin Dios y conocía las consecuencias de vivir una vida impía. Lo que de nuevo confirma lo que el apóstol Pablo nos dice en el primer capítulo de Romanos. Al final de ese capítulo, después de dar una lista de todos los diversos pecados y vicios que la humanidad caída practica, él llega a la conclusión. Él dijo: pero nosotros como personas caídas no solo hacemos estas cosas, sino que alentamos a otros a hacerlas, sabiendo que aquellos que hacen tales cosas son dignos de muerte. Lo que Pablo está diciendo allí es que en la revelación natural de Dios, no solo en la Biblia, uno no tiene que estar expuesto a la predicación bíblica para ser consciente de eso, sino que cuando Dios escribe su ley en los corazones de las personas, implanta en la mente humana su palabra por medio de la conciencia. Las personas en el fondo saben que son culpables de su comportamiento y saben que están fuera de comunión con su Creador. Así que hay muchas más personas en el mundo que conocen su condición de estar perdidos que las que a menudo reconocemos, porque en la superficie la mayoría de las personas negarán que están expuestas a la ira de Dios, o incluso pueden negar la existencia de Dios. Pero como dice la Biblia, los impíos huyen sin que nadie los persiga, y que los impíos tiemblan ante el sonido de una hoja. De modo que hay debajo de la superficie, detrás de la fachada
de la humanidad caída natural una conciencia de que están en serios problemas ante Dios. Es por eso que tenemos el fenómeno que hemos llamado la conversión de madriguera, donde las personas en los últimos días de su vida, si saben que están muriendo, de repente se ponen sobrias, llaman al sacerdote o llaman al ministro para estar preparados y obtener su seguro de vida eterna. Conocen la historia de William Fields, que estaba en su lecho de muerte y para asombro de todos los que lo conocían, uno de los amigos lo encontró en su lecho de muerte, hojeando la Biblia. Y su amigo dijo: William, ¿qué estás haciendo? Él dijo: buscando escapatorias. Incluso en su humor era consciente de que estaba en un estado muy precario, ya que estaba a punto de enfrentarse a su Creador. Esa es la primera categoría de personas que no son salvas y son conscientes de ello. Saben que no están en un estado de gracia, saben que están fuera de la comunión con Dios, saben que están alejados de Dios, por lo que su seguridad tiene un matiz muy negativo. Pero luego tienen a la segunda persona, y esa es la persona que es salva y sabe que es salva. Es decir, esta persona tiene plena seguridad de estar en un estado de gracia y en un estado de salvación. Y vamos a hablar más a medida que avanzamos aquí en esta serie sobre cómo es posible obtener por las Escrituras y en nuestra relación con Dios una plena seguridad de que estamos en un estado de gracia. Entonces existen personas que no son salvas y saben que no son salvas, y existen personas que son salvas y saben que están en esa condición de salvación. Así que estos dos representan espejos opuestos, ambos tienen seguridad. Una seguridad es para un buen fin, la otra seguridad es para un final malo. El tercer grupo son aquellos que son salvos, pero no lo saben. Por lo que es posible estar en un estado de gracia y no tener la plena seguridad de que están en un estado de gracia. Ahora, algunas personas desafiarían eso, no solo por aquellos que desafiarían el número 2, que incluso pueden saber que tienen salvación, sino que algunos dirían que es imposible estar realmente en un estado de gracia y no saberlo, porque si tienes fe salvadora, el contenido mismo de esa fe es una confianza en un Salvador en el que estás creyendo que te salvará. Entonces, si tienen fe, pero no tienen la fe de que Él te está salvando, entonces la pregunta es, ¿realmente tienes fe? Otra forma de verlo es, algunas personas dicen, bueno, creo que me he convertido, pero no estoy seguro. Nos encontramos con gente así todo el tiempo, y parte de ese problema tiene que ver con una especie de postura popular subcultural de la religión. Y oímos hablar de Billy Graham, por ejemplo, quien puede decirte el día y la hora en que se convirtió al cristianismo. Señala su conversión después de haber estado jugando béisbol y fue a una reunión evangelística después del juego, y el evangelista itinerante Mordecai Ham estaba predicando. Billy Graham pasó adelante y tuvo una conversión repentina que cambió su vida por completo. Puedo contar el mismo tipo de historia en mi vida. Sé exactamente el momento en que conocí a Cristo. Puedo decirles la fecha y la hora, exactamente dónde estaba y cómo sucedió. Luego tienen otras personas que no pueden decirles el año o dentro de los 5 años cuando se convirtieron al cristianismo. Ruth Graham, por ejemplo, la esposa de Billy, no sabe cuándo se convirtió al cristianismo. Tenemos un problema en la iglesia porque tenemos la tendencia a proyectar nuestras propias experiencias personales y tratar de hacerlas normativas para todos los demás. De modo que las personas que han tenido una conversión dramática repentina en el camino a Damasco, en la que pueden nombrar el día y la hora, a veces sospechan de las personas que no han tenido ese tipo de experiencia y dudan, ya que si no pueden señalar el día y la hora, piensan que quizás en realidad no son cristianas.
Al mismo tiempo, hay quienes no pueden señalar el día y la hora y que dudan de aquellos que predican que sí saben el día y la hora. El punto es que en ninguna parte de las Escrituras dice que tenemos que saber el momento exacto de nuestra conversión. Aquí es donde la trama se complica y se vuelve un poco problemática. Nadie es medio regenerado o semi-regenerado. O naces del Espíritu de Dios o no. Y la regeneración, que es esa obra de Dios por la cual somos transformados del reino de las tinieblas al reino de la luz, es una conversión real, y la regeneración ocurre inmediatamente por el poder de Dios, por la obra del Espíritu Santo. Sucede instantáneamente. Y estás en ese estado o no estás en ese estado. Una vez más, no hay un proceso de regeneración, es instantáneo. Bueno, si ese es el caso, entonces eso levantaría sospechas sobre las personas que no pueden decirte el día y la hora. No. Tenemos que distinguir entre una conversión y una experiencia de conversión. Y tenemos que reconocer que no todo el mundo es instantáneamente consciente del momento en que el Espíritu de Dios ha hecho su obra sobrenatural dentro del alma. Es por eso que es muy peligroso cuando creamos categorías por las cuales sospechamos de personas que no se ajustan a nuestra experiencia. De hecho, por mucho que hable de mi experiencia de conversión, puedo decirles con certeza el día y la hora de mi experiencia de conversión. Pero esa experiencia puede que no corresponda realmente a la obra de Dios en mi alma. Dios, el Espíritu Santo, puede haberme regenerado una semana antes de eso, un mes antes de eso, 5 años antes de eso, antes de que experimentara la realidad de lo que había sucedido internamente. Incluso mi seguridad de salvación en ese tiempo particular de conversión solo se aplica a mi experiencia de conversión, no al hecho en sí, porque de nuevo, podemos engañarnos a nosotros mismos en términos de nuestra experiencia. Y nuestra experiencia puede ser una de las cosas más engañosas que podamos encontrar en nuestra vida cristiana. Una de las cosas más peligrosas que puedes hacer como cristiano es determinar tu teología por tu experiencia. Porque tu experiencia y mi experiencia, ninguna de ellas es normativa para la vida cristiana. Tenemos que determinar nuestra teología a partir de la palabra de Dios, no de lo que sentimos. Y no solo eso, estamos expuestos a malentender y malinterpretar el sentido y el significado de las experiencias por las que pasamos. Es por eso que estamos llamados a ir y verificar nuestras experiencias con la Escritura, con la palabra de Dios, para que definamos nuestra fe por lo que dice la Escritura, no por lo que sentimos o por lo que hemos experimentado. Esa es una advertencia de la que debemos estar conscientes al trabajar en todo este asunto de la seguridad de salvación. Porque si descansamos nuestra seguridad en una experiencia y no en la palabra de Dios, estamos pidiendo todo tipo de dudas y problemas para atacarnos en nuestra peregrinación. De nuevo, las personas tienen la experiencia de sentir sensaciones cálidas en su espíritu, en su alma, y dicen, bueno, sentí algo esa noche y por lo tanto soy un convertido. Podría haber sido indigestión y no lo sabemos. Otra vez, cuando vemos este asunto de ser salvos y no sabemos que somos salvos, tenemos que observar las formas en que podemos ser engañados, las formas en que podemos ser confundidos, para que busquemos el conocimiento auténtico de nuestra seguridad y no solo una experiencia difusa. Pero de nuevo, este tercer grupo tiene que ver con las personas que son salvas, pero no saben que son salvas. No han aprendido la manera en que deben estar cimentados en las Escrituras para estar seguros de su salvación. Otra vez, esto se presupone incluso cuando Pedro escribe a sus destinatarios en el primero de sus 2 libros de sus escritos, donde dice, sean diligentes en hacer firme su elección y su llamado. Y sería tonto dar esa advertencia a la gente si todos ellos ya estaban seguros. Así que eso presupone que las personas pueden estar en esta condición de estar en un estado de salvación sin tener realmente la seguridad de ello. Bueno, hasta ahora todo bien. Esto es fácil de seguir para nosotros, que hay aquellos que no son salvos y lo saben,
Luego están aquellos que son salvos y saben que son salvos. Y luego están aquellos que son salvos, pero aún no han llegado, por una razón u otra, a la seguridad de su estado de gracia ante Dios. Estas son las categorías que son muy simples y fáciles de entender. Es la cuarta la que complica mucho todo el asunto de la seguridad de la salvación. Hay aquellos que no son salvos, pero creen que son salvos. La cuarta categoría, personas que no están en un estado de gracia, pero que piensan que están en un estado de gracia. No son salvos, pero están seguros de que son salvos. Vamos a pasar cierto tiempo tratando de entender a ese grupo en particular y ver por qué es que la gente puede tener una falsa sensación de seguridad, porque es igual de importante para nosotros poder entender la falsificación si vamos a ser capaces de reconocer lo auténtico. Creo que es una formación estándar de los cajeros de banco poder aprender las características básicas del dinero falso para que puedan reconocerlo cuando lo vean, y cuanto más estudian la papeleta falsa, más tienen la capacidad de saber cuáles son las señales del verdadero. En ese sentido, la Iglesia ha sido asistida históricamente por falsas doctrinas, por herejías, no porque las herejías sean buenas o porque la falsa doctrina sea buena, sino porque lo que sucede en la historia de la Iglesia es que cada vez que surge una herejía seria y la Iglesia tiene que abordarla, obliga a la Iglesia a examinar la verdad con mucho más cuidado. No tendríamos una Biblia que leer hoy, muy probablemente, si no fuera por el hereje Marción. Él fue el primero en producir una copia del Nuevo Testamento, pero era una versión editada del Nuevo Testamento. No sentía nada más que hostilidad hacia el Dios del Antiguo Testamento, así que cada referencia a Yahvé del Antiguo Testamento en el registro del Nuevo Testamento fue eliminada por Marción. Y se deshizo de gran parte del material del Evangelio y muchas de las epístolas y demás. Presentó, en realidad, una Biblia falsa que obligó a la Iglesia a decir: espera un minuto, establezcamos las pautas sobre lo que debe incluirse en el canon de las Escrituras y lo que no. Y si no hubiera sido por el ímpetu de ese hereje, no creo que la Iglesia hubiera llegado a eso. Pero lo mismo sucede en el siglo IV con el hereje Arrio, que niega la deidad de Cristo. Saben que no es como si la Iglesia no creyera en la deidad de Cristo hasta el siglo IV, hasta el Concilio de Nicea y la redacción del Credo Niceno. No es así. La Iglesia había confesado la deidad de Cristo desde el principio, pero había ambigüedad allí. Y la definición clara de la deidad de Cristo y de la Trinidad no llegó hasta que la herejía forzó la definición. Así que, de nuevo, comprender la falsificación puede ayudarnos a obtener una mejor comprensión de lo auténtico. Hace unos años hicimos un tour de la Reforma y seguimos los pasos de Martín Lutero. Pasamos por todos los lugares en lo que había sido Europa del Este, Alemania Oriental, donde el ministerio de Lutero se llevó a cabo. Estuvimos en Erfurt, en Wittenberg, en Worms y lugares como esos, Nuremberg, y tuvimos esta mujer que estaba con nosotros, que era graciosa. Ella era realmente un personaje. Un día visitamos un sitio en el autobús y luego estábamos libres para almorzar solos, por lo que los grupos de personas del tour fueron en diferentes direcciones en la ciudad y nos dieron instrucciones de a qué hora regresar y dónde reunirnos para reagruparnos para el tour. Bueno, salimos y almorzamos, paseamos por la ciudad, almorzamos, salimos del restaurante y dijimos: ¿y ahora qué camino tomamos? ¿Cómo volvemos al autobús? Esta señora dijo: yo sé. Así que va al frente de la fila y empieza a caminar por esta ciudad y todos la estamos siguiendo y estamos vagando por todo el lugar. Empecé a preocuparme un poco y dije: disculpe, María, le dije, ¿estás segura de que vamos por el camino correcto? Y ella dijo: sí, estoy segura. Me sentí tranquilo.
Y ella dio un par de pasos más y luego se dio vuelta y dijo, por supuesto siempre estoy segura, pero rara vez tengo razón. Quizá es de eso que estamos hablando cuando hablamos de estas personas que transmiten confianza de que van camino al cielo, que son cristianos, que están seguros de su salvación, no están preocupados por su salvación, tienen seguridad, pero es falsa. Así que esto es lo que crea la tensión y la ansiedad con la que estamos tratando de lidiar en esta serie, en especial cuando comparamos el número 2 y el número 4. Este grupo incluye a las personas que son salvas y tienen la seguridad de salvación. Este grupo incluye a las personas que no son salvas, pero tienen la seguridad de salvación. Así que la pregunta que vimos en la primera sesión vuelve a aparecer aquí. ¿No es así? Si tengo la seguridad de salvación, este grupo tiene la seguridad, este grupo tiene la seguridad, ¿cómo puedo estar seguro de mi seguridad? ¿Has visto esas discusiones en las que preguntas a alguien algo y da tu respuesta afirmando o asegurando y tú dices, ¿estás seguro? Y contestas, sí, estoy seguro. La siguiente pregunta es, ¿estás seguro de que estás seguro? Porque cuando hablamos de certeza o seguridad, no estamos hablando tan solo de categorías filosóficas de certeza, sino que realmente estamos describiendo en cierto sentido nuestro estado emocional con respecto a varios asuntos o afirmaciones. La tendencia de los seres humanos cuando se trata de asegurar afirmaciones de verdad es que hay un amplio espectro sobre el cual opera nuestra seguridad. Por ejemplo, alguien podría decirte a ti, ¿crees que Dios existe? Hay muchas maneras de responder esa pregunta. Podrías decir, no, no creo. O podrías decir, creo que no. O podrías decir, no lo sé, espero que sí. O podrías decir, tal vez. O podrías decir, sí, creo en Dios. O podrías decir, por supuesto que creo en Dios. Cada una de esas respuestas describe un nivel diferente de intensidad de confianza que acompaña a una proposición o afirmación. Entonces, no estamos hablando de certeza matemática que 2 y 2 son 4. Aquí estamos hablando de la seguridad de mi estado personal que vacila cada día. Hay días en que alguien me dice, sí, ¿estás seguro de que eres salvo? Y le digo, por supuesto. Y al día siguiente, si estoy muy deprimido, digo, ¿sabes? Creo que sí. Hay altibajos en la vida cristiana. Y por lo tanto, lo que tenemos que entender es dónde podemos encontrar un fundamento para la fortaleza de la seguridad por la cual podemos decir